que nada, pues es algo que el trading ha ido evolucionando de forma rápida y el objetivo de esto es que podamos todos ir evolucionando al mismo tiempo, aprovechando las herramientas, que gracias a la IA, pues ahora ya todo es más sencillo. Entonces, sí les compartiendo poco a poco cómo vamos a ir desarrollando todo esto. Así es, pues les quiero dar la bienvenida eh, a este servidor donde vamos a estar hablando más sobre análisis cuantitativo, desarrollo cuantitativo, trading algorítmico y todo lo que tenga que ver con, con números, básicamente, ¿no? O sea, vamos a dejar la subjetividad a un lado de muchas cosas que están yendo en Internet. La verdad es que me he dado cuenta que en Latinoamérica en general hay un gran problema, de verdad, hay un gran problema. Y es que, de verdad, cuando hablas sobre justificar esta profesión con modelos un poco más elaborados, hablando un poco más de estadística, de probabilidad, pues la gente se espanta, ¿no? Parece que hablas de probabilidad estadística y parece que estás mencionando al diablo en persona, ¿no? Se ofenden, te dicen que es ego, que no sabe lo que haces. Y lamento la palabra, pero Sí, es simplemente ignorancia. O sea, es sí simplemente que dicen que ignorancia. el trading no se debe, dicen que el trading no se debe de complicar, que el trading es sencillo. Y pues ahí entra la verdad, pues lo mismo que dice Alberto, o sea, el trading es simple, más no es sencillo. Una vez comprendiéndolo, sí es simple, pero al final el proceso, pues sí requiere, pues sí requiere un cierto conocimiento, ¿no? Y una aplicación diferente a la parte que muchos conocen que es meramente la lectura técnica. Entonces, pues sí requiere un poquito más de desarrollo. Claro que sí. Y bueno, ese es el objetivo de este servidor, ¿no? Ese es el objetivo de que podamos ir puliendo, podamos traer información de calidad, eh, ponerles a su disposición herramientas y sobre todo una guía que puedan tener para empezar a acercarse en este mundo, ya sea desde la lectura cuantitativa, porque hay muchos que les gusta operar de manera manual y es completamente válido, o de manera algorítmica, ¿ok? También para eso está, para el desarrollo cuantitativo. Y ahorita vamos a abordar y vamos a dar la introducción a cómo puedes tener este approach de la forma correcta y eficiente. Entonces preparé una pequeña diapositiva para ustedes que puse en la sección de lessons. Me parece que está aquí en archivo, en la parte de lessons, en number one. Aquí pueden ver la diapositiva. Voy a comenzar a compartir pantalla. Por si quieren ver mi transmisión. Bueno, aquí ya estoy. Y bueno, para los que ya están viendo la transmisión, pues estamos viendo un embudo, que es nuestro camino como traders. ¿Ok? ¿Por qué estoy muteado? Ah, sí, perdón, es que te muteé porque se estaba escuchando de fondo tu micrófono, hermano. Ya está, ya te desmuteé. Bueno, pues miren, quiero comenzar esta introducción explicando este gráfico que elaboré para ustedes. Es nuestro camino, la mayoría del camino que tomamos como personas que intentan adentrarse en este mundo, normalmente pasamos por estas fases, ¿ok? Y ahorita lo voy a relacionar a otros temas, pero vamos paso por paso y a ver si no se sienten identificados. En la fase uno tenemos el price action. O sea, realmente tu primer approach como trader es directamente yéndote al gráfico, ¿no? O sea, lo primero que buscas en YouTube cuando quieres comenzar a estudiar trading es, lo primero que te aparece son personas que, pues sí, que te explican estrategias de simplemente gráficos, ¿no? Análisis técnico puro, es la famosa acción del precio, ¿no? Donde principalmente empiezas estudiando ciertos comportamientos, ciertas dinámicas como patrones de velas, soportes, resistencias, líneas de tendencia, ¿no? Pero realmente no sabes el porqué de ciertos movimientos, no sabes el porqué el precio reacciona en ciertas zonas o por qué se hacen este tipo de patrones, porque es una verdad. O sea, realmente puede ser que el chartismo no sea una estrategia para ser sostenible. Honestamente, yo no creo que sea sostenible para ser rentable. Pero de que hay patrones que se repiten en el precio de manera visual, los hay. ¿No? Hay varios patrones que el hombro cabeza hombro, que el banderín, o sea, es una realidad.
de repente aparecen. No digo que se pueda operar de esa forma, hay mucha gente que tal vez lo haga, no lo sé. Eh, pero de que existen estos patrones los hay y es la primera línea de batalla con la que nos enfrentamos. Después de aquí sigue siendo el filtro, ¿no? Las personas empiezan a tener más curiosidad de, bueno, ¿por qué pasan estos patrones? O realmente, ¿cómo se puede justificar el movimiento del precio? O sea, ¿qué hay más allá? Esto no me termina de convencer, ¿no? Y es cuando empiezan a estudiar un poquito más de cosas y se empiezan a adentrar en la siguiente etapa del filtro, ¿no? Hay una frase de, de una persona que se llama Dean Schlichter, me parece que es matemático, y dice, entre más, entre más adentro vayas en cualquier tema, lo último que te vas a encontrar, o sea, entre más adentro profundices en cualquier tema, vas a toparte con matemáticas. O sea, entre más adentro vayas, tu última barrera va a ser matemáticas, ¿ok? Eso es un hecho. Y lo mismo pasa con el trading. Entonces, en la fase 2, ¿qué nos encontramos? Bueno, ya que te despertaste la curiosidad, que sabes que el análisis técnico realmente es solamente un recurso visual, que no puedes tomar tus decisiones o no puedes basar solamente tus decisiones en esto, pues empieza a meter un poquito más de data, ¿no? Empiezas a meter fundamentales, empiezas a leer noticias macroeconómicas, calendario económico, tasas de interés, inflación, el PIB, empiezas a ver corridas financieras para determinar el estado de una empresa y empezar a ver si puedes tomar ventaja, ¿no? De reparto de dividendos, etcétera. Eso ya sería más empezar a utilizar data nivel uno, data pública. Y bueno, te das cuenta que realmente sigue sin ser muchas veces suficiente este tipo de análisis para poder tener consistencia por más de 2 años, 3 años. Entonces, la curiosidad sigue y entre más profundizas, más matemáticas te vas a encontrar. ¿Ok? Ahí es donde el trader, el trader curioso, sigue su camino y se encuentra en la fase nivel 3, que es donde empieza a estudiar la microestructura del mercado, el flujo de órdenes y la data nivel 2 que tenemos en futuros. Entonces, esto ya sería data nivel 2. Pasamos de data nivel 1, que es acción de precio, gráfico, precios históricos y información fundamental, a utilizar ya data de flujo de órdenes, ¿no? Empezamos a cuantificar el mercado con cosas un poquito más avanzadas como el volumen, el perfil de volumen de rango fijo, el perfil de volumen anclado, el TPO, el DOM, Depth of Market, hacemos tape reading, usamos el footprint, utilizamos delta, cumulative delta, y esto ya es un poco más avanzado, ya puedes empezar a justificar un poco más de movimientos. Ya dices, es que ya no, el precio ya no rebotó solamente en el soporte o la resistencia. Ya sabes por qué eso es un soporte y una resistencia, ¿no? Ya sabes que puede ser una zona de control. Ya sabes que ahí hay un alto nivel de negociación. Y ya sabes qué son las sesiones. Ya empiezas a tener una narrativa y un contexto. Es lo que estamos tratando de construir en la fase 3. El contexto de mercado. Y aquí ya puedes empezar a tener resultados un poco más consistentes, más informados. Claro, siempre va a haber algo nuevo, ¿no? Realmente. Pero este es realmente el flujo correcto por el que pasamos la mayoría de traders hasta llegar al nivel donde estamos, ¿no? Entonces, pues aquí ya te empiezas a dar cuenta de un poquito más de cosas. Realmente hoy no tienes un 100% del conocimiento del mercado, pero ya empiezas a poder cuantificar ciertos movimientos. Se podría decir que el nivel 2 es el reflejo de lo que pasa en la data nivel uno. ¿Cuál es la data nivel uno? Cuando ya empieza a cuantificar el mercado con estas herramientas, pues dices, bueno, ya sé que puede reaccionar en un Bailey Area High, en un Bailey Area Low, que puede reaccionar en un POC, pero ¿por qué? O sea, todavía no termino de comprender. La subasta todavía está incompleta, vaya. Puedes comenzar a estudiar teoría de subasta, pero todavía está incompleto. Falta algo, falta una pieza en el rompecabezas. Necesito tener un entendimiento global de lo que estoy haciendo. Y ahí es cuando ya entra la fase nivel 4, ¿no? Que sería la última etapa del trader. Que empiezas a utilizar opciones griegas y otros instrumentos derivados para utilizar otro tipo de lectura y justificar ya al 100% tus entradas, ¿no? Ya involucras cosas más complejas como probabilidad estadística
y empieza a ver al mercado como un ente, sobre todo desde la perspectiva del market maker, ¿no? Empieza a ver que las operaciones se justifican en base al equilibrio, que el market maker siempre busca cobertura. Empiezas a hacer cosas más complejas, empiezas a hacer corridas financieras para determinar eh, dividendos de empresas y poder justo capitalizar alguna cobertura de un market maker. Empiezas a buscar otro tipo de confluencias, ¿no? Ya empiezas a operar con un poco más de inteligencia, se podría decir, ¿no? Puedes ocupar los instrumentos de opciones Y para muchísimas cosas, sobre todo de manera institucional, se ocupan para coberturas o también para especular con mercado de futuros, ¿no? Empieza a ver por qué el market maker se tiene que tener una delta neutral, por qué tiene que coberturarse frente en el subyacente cuando vende muchos contratos de put, de call, tiene que comprar el subyacente, cubrirse en el VIX, por ejemplo. Y esas ineficiencias, esas distorsiones de precio que va dejando el market maker, son realmente las ineficiencias que se reflejan en el data nivel 2. Y, y bueno, gracias a estas herramientas podrías verlo en primera fila, claro. Te puede tocar la iteración número 100 porque realmente hay dark pools y cosas o posiciones que pueden ejecutar y tú nunca te enteras, ¿no? Pero básicamente es lo máximo que podrías aspirar como trader retail utilizando data, ¿no? Y operar de esta forma realmente ya es más caro, pero es totalmente una manera muy crítica, científica de ver el mercado financiero, entendiendo bien, resumiendo todo esto, entendiendo bien la teoría de subastas y el comportamiento de la oferta y demanda del precio, y sobre todo entender las decisiones de los entes más poderosos del mercado, que son básicamente los market makers, los creadores de mercado, ¿no? Son los que se encargan de proveernos, aparte de proveernos liquidez, que no es su única función, su, su objetivo es también darle estabilidad al precio, ¿no? Mediante diferentes coberturas. Y es sí, o sea, son realmente las entidades que le dan incluso transparencia al mercado, ¿no? Ya que podemos ver la mayoría de sus movimientos y tener buenas referencias de los precios, del valor justo de una opción, etcétera. Entonces, pues eso sería básicamente la introducción al análisis cuantitativo que quería darles como bienvenida a este programa. Me gustaría leer sus comentarios ahora de si sabían cuál es como el workflow correcto. Muchos se quedan en fase uno de price action, ¿no? Muchos se quedan analizando solamente ICT, patrones, etcétera. Muchos ya lo complementan con análisis fundamental. Otros se quedan cómodos en fase 3, encuentran el edge utilizando nada más la data nivel 2, totalmente válido. Y la gente más profesional que ya tiene pues data más cara, por así decirlo, pues utilizan ya fase nivel 4, ¿no? Con esta gráfica créeme que les voy a ahorrar muchísimo tiempo porque si hay un gran problema en el mundo del trading actualmente es que no sabes lo que no sabes. Es difícil que alguien venga y te explique realmente cuáles son las fases y por dónde irte, ¿no? Porque recuerden y grábense esta frase, no es cantidad, es calidad. Entonces, hay gente que lamentablemente por no tener este tipo de información, pues sí, lo voy a llamar así, desperdicia 5 o 6 años de su vida estudiando nada más la fase uno en una rueda de hámster, ¿no? Y pues sí, o sea, no termina de estudiar estrategias y estudia 1000 estrategias y 10.000 estrategias de price action, que el CRT, que el ICT, y digo, no quiero decir que no sirvan, claro que funcionan, porque hay patrones que puedes explotar, hay comportamientos visuales que te pueden servir un rato, claro que sí. Lo que veo mal es que sea tu única fuente de información, ¿no? Eh, Al final de cuentas, o sea, al final de cuentas, todo es información y al final es por eso que tenemos ventaja en el trading, porque al final la información nos ayuda a tomar decisiones con una cierta ventaja superior a la gente que no tiene esta información. Y al final de cuentas también por eso cuesta dinero toda la parte del order flow, ver la data en opciones. Y pues ahí es donde, pues ya finalmente, o sea, bueno, muchos han operado así, pero es donde también entra la parte algorítmica, ¿no? Que al final no está peleada con la parte discrecional, porque al final en ambas puedes tomar decisiones basadas en data. La única diferencia es la automatización entre cada una de ellas. Y al final, Exactamente. por ejemplo, si han llegado a ver, al final el 80% del volumen global viene siendo por algoritmos. Y al final de cuentas, Exactamente. la parte algorítmica, no, la parte algorítmica mucha gente la confunde
no va por encima de ninguno de los diferentes tipos que menciona Alberto. O sea, no viene ni por encima de la fase uno, ni de la fase 2, ni de la fase 3, ni de la fase 4, sino que es una diferente forma de operar los mercados. Una forma diferente a la parte discrecional, porque en ambas formas, o sea, tiene las mismas bases. La única diferencia es que en una forma está automatizada. Y al final de cuentas se puede ser rentable tanto en la parte discrecional como en la parte algorítmica. Pero el tema, y es donde entra el dilema para muchas personas, porque dicen que, oye, entonces tengo que dejar la parte discrecional. Dice que donde entra el no. Puedes operar de ambas formas. La única diferencia es que obviamente hay una cierta ventaja al dejar una computadora trabajando por ti, un algoritmo que no se cansa, que ejecuta sin la parte emocional, que al final de cuentas, cuando nosotros vemos la parte del trading, muchos dicen de que sabes que solamente, y pues está por estadísticas, que solamente el 5% o menos de los traders logran ser consistentes y rentables a largo plazo. Y la mayoría de los casos es por la parte psicológica, la parte emocional, la parte de la ejecución, que hay problemas tanto en esta parte de, ¿sabes qué? Metí con más lotaje, me equivoqué en vez de meter buy, metí sell, en vez de, no sé, se me fue la idea y me agarró la ludopatía. Al final eso no le pasa a un algoritmo. El algoritmo lo ejecutas, hace lo que tiene que hacer y ya tienes tus probabilidades, por ejemplo, aproximadamente cuántos trades seguidos puedes ganar. Entonces ya en base a eso puedes decir, ¿sabes qué? Estas son mis probabilidades de que gane a lo mejor 2 trades seguidos y en base a eso a lo mejor puedo arriesgarme un poco para intentar pasar un challenge. O ¿sabes qué? Yo sé que mi ganancia aproximada por trade es de tanto. Entonces en base a eso ya puedes tener noción si en algún cierto punto es conveniente cerrar en una posición. Obviamente siempre teniendo en cuenta que lo ideal es dejar el algoritmo corriendo, ¿no? Porque al final muchas veces en la parte, incluso en la parte discrecional, no tenemos noción en qué punto cerrar. Y al final, el tener esta data extra con la parte algorítmica, pues da una ventaja. Y más si lo complementamos con este tipo de información, como mencionó Alberto, con el order flow, el análisis de opciones griegas, porque al final mucha gente que dice, hay una hipótesis que mucha gente dice que esto no se puede cuantificar. Pues dicen, oye, ¿cómo cuantificas esto y el otro? Al final, todo lo que estamos viendo es data, y todo lo que sea data se puede cuantificar. Entonces, pues son dos diferentes formas, y al final ir implementando esto poco a poco, porque todos hemos empezado desde los patrones o desde los patrones armónicos, artistas, ICT, todos empezamos desde ahí, pero hemos ido escalando, algunos ya en la parte de utilizar el volume profile, otros a lo mejor viendo yo un poco de la gama, encontrando ciertos puntos basados a lo mejor en open interest, o basados, no sé, pues sí, ¿no? En toda esta parte de donde hay coberturas, como mencionaba Alberto, porque al final hay que entender que el objetivo principal por el cual se crearon los instrumentos derivados fue para coberturas, no para especulación. Entonces al final sigue siendo la esencia de los instrumentos derivados, pero ahora también ya se ejecuta la parte de especulación, porque la gente se dio cuenta que, ¿sabes qué? No solamente nos sirven los derivados para esto, sino también nos sirven para poder especular y hacer dinero sin tener que estar adquiriendo de forma física algún activo subyacente, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Que tengan claro toda esa parte. Sí, efectivamente. Como dice Dani, ¿no? El objetivo principal de la data nivel 3, o sea, de los instrumentos derivados, fue meramente para opciones de cobertura. Y bueno, sí, o sea, también de alguna otra forma aseguras la especulación, ya que por así decirlo, mitigas, porque ya te cubres frente a diferentes escenarios. Y ahorita justo se está dando mucho que la están utilizando pues sí, especular con movimientos, aprovechándose de las distorsiones que dejan las instituciones, ¿no? Cuando un gurú en internet o lo que sea te dicen te voy a enseñar a operar como instituciones, realmente se refieren a te voy a enseñar a leer al market maker, ¿no? No más que ellos lo hacen con soportes y resistencias y la gente profesional lo hace pues analizando las posiciones de los market makers y viendo si dejan alguna ineficiencia y aprovechando esas ineficiencias pues con diferentes métodos de análisis, utilizando la gamma, la delta, la exposición del market maker para ver pues literalmente o sea, cuánto puedes aprovecharte de ello y en qué ventana temporal. Pero bueno, este, voy a darle el siguiente paso a la explicación que quería tener. Y es que hay muchos que se confunden en desarrollo cuantitativo y análisis cuantitativo. Entonces vamos a dejar bien en claro todo eso. Y para ello voy a explicárselos de la siguiente forma, ¿no? A lo largo de la historia, muchas personas han intentado describir el comportamiento del mercado financiero. No solamente el mercado financiero, de cualquier tipo de mercados. Está la teoría económica clásica,
y ahorita les va a quedar más en claro este tema, está la teoría económica clásica que nos dice que el precio se mueve gracias a la oferta y la demanda. Realmente es eso, ¿no? O sea, cualquier mercado, cualquier activo, cualquier instrumento se mueve gracias a la oferta y la demanda. Cuando, por ejemplo, un activo está muy caro, es porque ya no hay, o cuando un activo baja, por ejemplo, en el perfil de volumen, es porque ya no hay negociadores dispuestos a seguir comprando el activo en este nivel de precio. Y por eso es que regresa a un equilibrio, regresa a la subasta, a renegociar un precio justo, ¿no? Es el mercado eficiente, por así decirlo. O cuando está muy barato, pues las personas que tienen ese activo se dan cuenta, oye, pues estoy infravalorando mi producto, lo puedo ofrecer más caro, y es cuando el mercado empieza a subir hacia el valor justo, ¿no? Eventualmente, siempre el precio busca el valor justo, y esa es la forma de entender la subasta, y por eso es que el mercado respeta tan bien algunos niveles de precio. Y esa es la teoría económica clásica, ¿no? Hay algunos otros modelos económicos que asumen un poco más de normalidad y no describen tan bien el comportamiento del mercado. Por eso es que generalmente si quieres tener un buen entendimiento del mercado financiero es más recomendable estudiar finanzas que economía, la verdad. Hay muchos traders muy famosos que dicen, pregúntale cuántas veces ha acertado un economista en adivinar la dirección del precio y dicen ninguna. Digo, sin afán de ofender a quien estudia economía, pero es la realidad. O sea, realmente si quieres tener específicamente un conocimiento más amplio de lo que son instrumentos derivados, opciones, cómo se mueve el mercado, es mediante finanzas, ¿no? Y claro que viene de la mano, son carreras hermanas. Pero bueno, la teoría económica nos dice que el precio se mueve por oferta y demanda. Pero como en todo, siempre deja vacíos, siempre deja cuestionamientos. Es una ciencia la economía. La economía es una ciencia que estudia el comportamiento social. El comportamiento. ¿Ok? Entonces, nos explica cómo actúan los individuos frente a ciertos estímulos en la microeconomía también. Entonces, nos ayuda a determinar parte del movimiento del mercado, ¿no? Justo lo vemos con la subasta, oferta y demanda. Cuando está muy caro algo, lo regresan al valor justo. Cuando está muy barato algo, lo regresan al valor justo. Y ese es el objetivo del mercado, buscar eficiencia, buscar que las transacciones sean eficientes. De alguna u otra forma, siempre está en un valor justo, o la mayor parte del tiempo siempre está en balance. Muy pocas veces encontramos desequilibrios. Entonces, ahí es cuando entra otro tipo de teoría, ¿no? Está la teoría también ya no económica, sino ya empezamos a hablar temas de física. ¿Qué estudia la física? El comportamiento de sistemas dinámicos. Y el mercado financiero es un sistema dinámico. Entonces, hay muchísimas cosas de la física que se pueden aplicar a estudiar el comportamiento del mercado financiero. Un ejemplo es que hay papers, hay investigaciones científicas que hablan del núcleo del uranio. El núcleo del uranio muestra inestabilidad, muestra mucha aleatoriedad, por así decirlo, caos, entropía. Y el mercado financiero también es un sistema dinámico que es muy inestable. Cualquier cosa puede hacer que explote o puede ser que baje o que puede ser que suba, ¿no? En cualquier noticia macroeconómica, cualquier input puede afectar al mercado financiero al igual que el uranio, ¿no? Por eso es que es altamente volátil, ¿no? Es un elemento que es muy volátil, al igual que el mercado financiero, es demasiado volátil. Casi no hay una estructura que se pueda explotar. Eso es lo que dice la teoría. Pero en realidad, justo algunos teoremas de la física como ergodicidad, etcétera, termodinámica, que explican pues el equilibrio en ciertos estados de la materia, en ciertos gases, fluidos, pueden explicar la dispersión que tiene el precio del mercado financiero. Tal vez no pueda explicar como tal el comportamiento de los agentes o no pueda explicar la oferta y la demanda, pero la física estudia como tal pues toda la dispersión que podemos tener en todo este ruido que puede generar la gente cuando el mercado deja de ser eficiente, ¿ok? Entonces, pues sí, de esto nace algo que se llama econofísica. Y eso es cuando aplicas modelos cuantitativos complejos basados en sistemas de física o aplicados
a física para estudiar el comportamiento del mercado financiero. Y ahí es cuando aparece el desarrollo cuantitativo como tal. Entonces son diferentes cosas, como lo dijo Dani. No es que un análisis sea mejor que otro, son cosas complementarias y este es el objetivo de esta clase, que empiecen a poner sus ideas en mente, ¿no? Porque hay muchas personas, incluso en Internet, que ya nada más ven algo nuevo y empiezan a repetir discursos. No tienen tal vez mucha idea de qué están hablando, pero empiezan a repetir discursos y empiezan a mezclar ideas y pues no está bien, ¿no? O sea, realmente hay que poner las bases en claro y separar. O sea, no podemos meter peras con manzanas y peras con bananas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la clase, poner sentado bien qué es el análisis discrecional, manual. Es análisis cuantitativo, es lectura cuantitativa. Se basa en estas 4 fases. Lo máximo que puedes aspirar como retail, haciendo una lectura manual cuantitativa, sigue siendo discrecional, porque no tenemos el poder de una institución, pero tenemos una lectura cuantitativa que nos da ventaja estudiando las distorsiones temporales del precio causada por agentes económicos gigantes, lo que dirán instituciones, bueno, ya cuando estudias opciones y derivados, se vendrían siendo los market makers. Esto es lectura cuantitativa, ¿ok? El desarrollo cuantitativo, por ejemplo, el algoritmo de anomalías, algunas estrategias de baja latencia, de high frequency trading, por ejemplo, esto sería econofísica. Estás estudiando el comportamiento del mercado financiero utilizando modelos matemáticos y físicos complejos. Entonces, esto es una nueva rama que aún no está muy explorada. Por así decirlo, esto sería el trabajo de un quant. El desarrollo de estrategias que puedas captar ideas de la física para aplicarlos a la teoría económica de mercados financieros. Esto es lo que hace un quant. Para ello necesitas estudiar ya sea física, matemáticas aplicadas o inclusive ingeniería financiera, pero para hacer, o sea, ingeniería financiera inclusive está más enfocada a este diagrama, porque la ingeniería financiera sí ve muchas matemáticas, pero enfocadas a probabilidad estadística, a instrumentos derivados. Y claro, ciencia de datos y todo, porque aquí también utilizan modelos complejos de análisis de datos. Entonces, lo que es ingeniería financiera, economía, finanzas cuantitativas está más enfocado a tener este perfil de operador. Y está bastante bien, digo, si quiere estar en el trading floor tomando decisiones como market maker, se podría decir que el perfil adecuado sería finanzas, economía con máster en finanzas cuantitativas, ingeniería financiera, análisis de datos, etcétera, ¿no? Si quieres ser el otro bando, que te digo, no es peor ni mejor, pero si quieres ser o estudiar modelos más complejos para generar alfa, porque aquí también puedes generar alfa, el objetivo de un market maker es generar ingresos mediante comisiones y spread, más que nada. Entonces, sus únicas y obviamente pueden generar ingresos incluso manipulando grandes órdenes. Pueden generar ingresos moviendo el mercado a su disposición, ejecutando coberturas. Pueden generar ingresos de múltiples formas, pero el principal objetivo es beneficiarse de la diferencia del bid y el ask, ¿no? Del spread. Y bueno, ahí por ahí abrieron un microfonito. Gracias. Y bueno, tenemos otra rama, ¿no? Vamos a poner las cosas en orden. Tenemos otra rama que es la econofísica. ¿Qué estudia un quant trader? Alguien que se dedica a buscar modelos complejos para justificar la dispersión de los precios. No solamente el comportamiento, sino la dispersión, la volatilidad más compleja. Bueno, sus carreras principales son matemáticas, físicas, ingenieros en sistemas con maestrías en ingeniería financiera. Son perfiles un poco más matemáticos. Y estas personas son los que ves en Citadel, en Two Sigma, en JP Morgan, tratando de desarrollar o generar alfa con modelos más complejos. El ejemplo más famoso y el papá de los pollitos es Jim Simmons, ¿no? Dani les ha hablado muchas veces de él. Y y él fue el creador de un fondo de inversión llamado Renaissance Technologies. Renaissance. Exactamente, Renaissance Technologies, que generó ingresos brutales por muchísimo tiempo en Wall Street. Revolucionó la industria del trading. Y es el matemático, bueno, fue el matemático, en paz descanse, más rico del mundo. ¿Por qué? Porque justamente en vez de estar cazando, por ejemplo, distorsiones temporales en estructura fundamental del mercado,
básicamente esto es análisis técnico, pero matemático. En lugar de estar cazando esto mediante gamma, delta, etcétera, él lo hacía, pero buscando anomalías en la estadística del mercado, en la estructura. Le tomaba Y de un... hecho, Sí, sí, dilo. y, o sea, y de hecho ahí viene la teoría, o sea, algunos la deben de conocer, que es de Efficient Market Hypothesis, es la teoría de los mercados eficientes. Esta teoría fue de Eugene Gamma, si no me equivoco, y la teoría básicamente nos dice, o sea, hay diferentes fases en esta teoría. Esta teoría básicamente nos da a entender que el precio ya refleja todo lo que está ocurriendo, ¿ok? ¿Qué significa esto? Si sucede un evento macroeconómico, el precio ya lo refleja, ¿no? O sea, y eso va a los niveles. Uno refleja simplemente la parte del precio, la otra la parte fundamental y la otra también la parte de insider trading. Porque en cierto punto, si yo les pregunto quién es el actualmente, yo creo que el mejor trader que hay actualmente es Donald Trump. ¿Por qué? Porque es la única persona que tiene realmente información privada y puede tomar decisiones sabiendo que puede manipular los mercados. Es por eso que de hecho, no sé si sabían, está prohibido todo el insider trading. Pero el tema aquí es que esta teoría de los mercados eficientes, hay diferentes formas de modelarlo. En el grado institucional, el umbral para poder encontrar ineficiencias en algún activo está en el 0.05, ¿ok? De p-value. Y esto básicamente nos ayuda a poder, por ejemplo, encontrar, según mercado, tienen alguna ineficiencia, algún patrón repetible para poder rentabilizarlo. El tema actualmente es que todas estas ineficiencias en su mayoría suelen ser mitigadas por el arbitraje. Y para utilizar el arbitraje, una se necesita data de calidad y la otra se necesita es trading en alta frecuencia, lo cual se requiere infraestructura potente. Tristemente nosotros no tenemos mucho acceso a ello, pero sí tenemos acceso a la parte de poder rentabilizar mercados mediante ciertos patrones o conductas. Es por eso que existen diferentes estrategias que nos ayudan a rentabilizar todos estos fenómenos. ¿Va? Como las estrategias basadas solo en temporalidades. El otro día Alberto y yo estábamos descubriendo una estrategia en cierto horario específico del mercado, en un activo, en la que es muy frecuente el patrón de que el mercado suele tener reversiones en ciertos rangos horarios y se encontró un edge, simplemente encontrando esas zonas horarias. O estrategias basadas en momentum según diferentes activos, o estrategias con reversión a la media en activos que no se muevan demasiado, que no tengan tanta volatilidad. O trend following en activos como puede ser índices bursátiles, ya que estos siempre tienen a ir al alza, ya que siempre se van cambiando las empresas que tienen una mayor capitalización y que van siendo las mejores. Entonces, igual luego la pueden revisar más a fondo, pero esta teoría de los mercados eficientes en sí ha sido la base para encontrar activos que tengan ineficiencias y poder rentabilizarlos. Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, como lo que mencionaba Alberto con Gene Simmons y Renaissance Technologies, al final llegó un punto donde obviamente se toman decisiones manuales, pero el tema algorítmico es lo que revolucionó toda la industria y es por eso que la mayor cantidad de volumen se toma así. Y la que no se toma así es casi siempre porque ocupa decisiones un poco más específicas según el momento, que no tienen esa data histórica o no tienen todavía ese machine learning tan avanzado. Pero la mayoría del volumen se mueve por algoritmos. ¿Por qué? Porque si comparamos un trader discrecional con un algoritmo, al final de cuentas yo les puedo decir, y lo vimos Alberto y yo, o sea, nosotros cuando empezamos a ejecutar todo de forma algorítmica nos quedamos de que tengo mejores resultados, literal, solamente dejando mi computadora conectada toda la semana. Dejo mi computadora conectada, literal, llego del gimnasio y ahí se metió un trade, gané, ¿no? Y nos quitó mucho esa parte que a muchos les ha pasado, en la parte psicológica, y yo también la viví, Alberto la vivió, todos la hemos vivido, en la cual buscamos cierta validación, buscar esa cierta que el trading se apodera básicamente de nuestras emociones, ¿no? Que se vuelve ya una parte importante de nuestra rutina, que nos levantamos, operamos y ahora sí continuamos nuestro día, ¿no? Pero ya se vuelve algo fundamental, como si fuera nuestro pan de cada día. Y lo que viene a ser el trading algorítmico, obviamente de vez en cuando, bueno, Alberto y yo seguimos operando. En lo personal, Alberto un poco más. Yo, la verdad, yo me enfoco ya un poquito más en la parte o sea, toda mi energía trato de enfocarla en eso o en algunos otros proyectos. Pero al final eso te ayuda a dejar de meter todo el sesgo emocional en la parte pues del trading, ¿no? Lo hace más sencillo, sistemático y al final cambia el enfoque, ¿no? Porque al final del enfoque de la parte discrecional es un poco más en tener autocontrol, tener una buena ejecución manual, saber realmente si lo que está haciendo tiene una validación. Y en algunos casos ha habido traders, por ejemplo, se ha visto en por ejemplo, la Robinson Scott, como por ejemplo Fabio Valentini, utilizando el order flow, metía una cantidad impresionante de trades en sesiones operativas
y al final de cuentas terminaba con profits impresionantes, ¿no? Cosa que un algoritmo sería más complejo que lo hiciera. Y al final esto Exactamente. también viene su experiencia, pero no todos tenemos esa experiencia en el mercado para realizar esto. Entonces, pues es ahí donde entra esta parte de... Y hay una analogía que a lo mejor puede sonar un poco fea, pero básicamente el trading, imagínense, el trading discrecional es como un flip de coin, lanzar una moneda al aire con 5% de probabilidades de que sean rentables y consistentes a largo plazo. Y más complicado aún con el tema de, pues de que las empresas de fondeo, brokers que son libro C, libro B. Entonces la parte algorítmica al final cambia esto. Ahora es un flip de coin, pero tú ya conoces tus probabilidades, ¿no? Ya sabes, ok, desarrollé esta estrategia y yo ya sé aproximadamente cuántas veces consecutivas voy a ganar, ya sé cuál es mi win rate, ya sé en qué tipo de regímenes económicos funciona, ya sé cuándo puede dejar de funcionar, sé cuál es el peor escenario que puedo tener y sé cuándo frenar esta estrategia. Voy a saber cuándo esta estrategia va a dejar de funcionar en el tiempo. Entonces, pues es una parte importante entender, o sea, no solamente, o sea, la data al final nos da nuestra ventaja. Ahora el chiste es saber ejecutarla, ejecutar estas ineficiencias, ¿no? Exactamente. Y mencionaste algo muy clave aquí, que es, con el trading algorítmico tienes esa ventaja de que entras al mercado ya cuando conoces, solamente cuando conoces al 100% tus probabilidades, ¿no? Y claro, todo tiene limitaciones, ¿no? Hay muchas personas que, que asumen que realmente no puedes tener ventaja en el futuro analizando datos históricos, ¿no? Que es parte de la teoría de mercados o de la hipótesis de mercados eficientes de Eugene Fama. Pero bueno, o sea, puedes validar y las instituciones validan incluso algunos modelos con data histórica, eso es un hecho. La data nivel 3 se enfoca más en ver data actual para poder especular el futuro, ¿no? No están peleadas. Como dices, Fabio Valentini, su operación y su operativa es meramente con data nivel 2. O sea, no tuvo la necesidad de irse a griegas, vaya. O sea, él no analiza gamma exposure, neutralidad delta, no analiza nada de eso. Él nada más con perfil de volumen, con DOM, incluso con Bookmap, con Big Trades y no sé si utilice BWAP. Yo creo que sí, ya es un poco de data nivel 3. Pero bueno, o sea, la mayor parte de su análisis se basa en el perfil de volumen, en rangos y en la delta, ¿no? Utiliza mucho el Cumulative Volume Delta y los Big Trades, ¿no? De hecho, su indicador favorito, por lo que he visto, es el delta por el volumen. Y él utiliza literalmente zonas de soporte para salir de rangos y agarra unos movimientos impresionantes. Entonces, pues sí, o sea, ambas formas pueden ser bastante rentables. De hecho, los market makers ya tienen todo automatizado. O sea, lo que dice Dani es cierto. Más del 80% del volumen de transaccional a nivel mundial es movido y gestionado 100% por algoritmos, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente los market makers sí hacen sus coberturas, pero ya hay coberturas que las hace un algoritmo, tomando tasas, tomando como referencia tasas de interés, volatilidad, precio precio subyacente, toman varias cosas en cuenta para ajustar sus posiciones automáticamente frente a cualquier mínimo cambio. Entonces, pues sí, la ventaja está, como dicen por ahí algunos en los comentarios, en la velocidad de ejecución. Realmente, volviendo un poquito al tema de lo que quería exponer con Quant en econofísica, Econophysics, Jim Simmons, realmente su ventaja, más allá de tener modelos cuantitativos complejos, que fue el primero que se le ocurrió implementar eso en Wall Street, más que nada, como dice Dani, cada vez es más difícil explotar inconsistencias en la estadística del precio. Como dicen, se enfocan mucho en encontrar estructuras explotables y eso lo hacen mediante pruebas de autocorrelación para ver si un activo presenta persistencia o no tiene tanta persistencia, ¿no? Por ahí algunos mencionan exponente de Horst. Pues sí, todo eso ya es econofísica. Utilizas modelos para estudiar sistemas dinámicos, para estudiar la teoría económica y de ahí vienen muchos algoritmos de alta frecuencia. La ventaja de estos algoritmos de alta frecuencia y por lo que siempre se pelea Wall Street y invierten millones y millones de dólares. Bueno, millones se quedan cortos porque hay cables que literalmente, yo estoy grabando, no se preocupen. Hay cables que Que cruzan literalmente, el océano. sí, exacto, hay cruzan continentes, o sea, cruzan el océano completo de América a Europa, nada más para tener ventajas de milisegundos. Y eso es lo que hace realmente el trading de alta frecuencia institucional. ¿Es diferente al trading algorítmico? Claro que sí, es diferente porque
Bueno, sigue siendo trading algorítmico porque, pues sí, o sea, todo lo hacen algoritmos de alta frecuencia. Nosotros ni en 100 años tendríamos como retails la infraestructura para aprovechar esas ineficiencias. Y seamos honestos, tampoco el conocimiento necesario para elaborar modelos tan complejos. Pero vaya, eso es lo que me lleva al siguiente punto. Esto es desarrollo cuantitativo institucional. Que quede bien en claro. Desarrollo cuantitativo institucional. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como retails? Podemos enfocarnos en trading algorítmico. Y es otra de las tantas formas de poder capitalizar esta profesión de una manera muy similar a la que tenemos con lectura cuantitativa, porque sí, todos los datos se pueden cuantificar y hacer un modelo, y la ventaja del trading cuantitativo es que no necesitas inclusive saber de física o tanto de economía. ¿Por qué? Porque muchas estrategias, como bien dijo Dani al principio, pueden ser bastante simples. Puedes capitalizar estrategias inclusive solamente analizando el comportamiento natural de un activo. O sea, les voy a dar un ejemplo. Las estrategias que más se utilizan en trading algorítmico retail son mean reversion y trend following. Y eso no es un secreto. No les estoy diciendo nada nuevo. De hecho, Ni siquiera tal, tienen que ver tanto con data, son más literalmente análisis técnico. exactamente. O sea, y obviamente puedes hacerlo y hay grados de complejidad los que tú quieras. O sea, tengo un mentor que es de Francia que me gusta mucho mencionarlo. Bueno, Dani y yo tenemos un mentor que es de Francia, que él sí estudió física y tiene un doctorado en ciencias financieras, es econofísica, o sea, básicamente es econofísica, estudió econofísica. Y él nos enseñó muchos sistemas complejos y teoremas de física aplicado Amor, amor. a economía. Este es el como que Ay, se ve los colores del mar. perdón, alguien está con... ¿Sí? Puedes silenciarlo tantito. Entonces, este mentor nos enseñó varios modelos de física y pues nos despertó bastante la curiosidad y de hecho pues nosotros hablamos de muchísimas cosas de eso en nuestros canales. Pero bueno, básicamente todas las estrategias se basan en lo mismo, ¿no? Que es buscar trend following o mean reversion. De que puedes hacerlo con simple observación hasta crear redes neuronales que te determinen el régimen de mercado. Y eso sí está en tu poder como retail. No necesitas ser o estudiar física para entender esto. La mayoría de estrategias, inclusive disfrazadas, ¿no? Porque muchos estudiamos ICT, estudiamos Price Action, lo complementamos con una que otra cosita. Pero realmente, ¿qué es el modelo 2022 de ICT, por ejemplo? O sea, se los voy a dibujar. Sí, muchos nombres complejos y tecnicismos, pero realmente, qué es el modelo 2022 de ICT? ¿Qué tenemos? Una consolidación. Tenemos un punto de control. ¿Qué tenemos? Un exceso. Un reingreso al rango. El modelo 2022 de ICT no es nada más que una reversión a la media. Por eso es que este modelo funciona mucho mejor cuando estamos en mercados en balance. Y por eso es que deja de funcionar también cuando estamos en régimen de desequilibrio. Aquí cuando el mercado está migrando de valor, pues ¿cómo vas a buscar una reversión a la media, no? Si constantemente el mercado está rompe y rompe altos. O sea, al igual tú estás viendo el modelo. Aquí quieres operar el corto cuando realmente va a romper el rango y va a continuar la tendencia, ¿no? Es una forma de filtrar, es una idea tal vez un poco ambigua, absurda, pero es eso. CRT, todo eso tiene que ver con el comportamiento natural del activo y el comportamiento natural de cualquier activo se puede resumir en dos cosas muy simples, no sencillas, simples, en mean reversion o trend following. Y estas son las bases de casi cualquier estrategia de trading, ¿ok? Ya sea que lo estés buscando con data nivel 4, porque sí, estás buscando equilibrio y balance con data nivel 4. Tal vez no estés observando aquí el POC y escuchen bien esto, hay diferentes tipos de POC. Tal vez no estás observando el POC del perfil de volumen. Tal vez estás encontrando el valor, el POC y el punto de control de la gama, de la delta del market maker. Y estás buscando el reingreso al rango de ese POC, ¿no? Tal vez estás buscando el POC del volumen, pero todo es o quieres o detectas un desequilibrio en el precio temporal y quieres aprovechar esa corrección natural o te montas con la fuerza real del mercado analizando los datos. Ves que están entrando compradores con el flujo de órdenes
y estás operando a favor de la fuerza real del mercado, de la fuerza dominante del mercado. Entonces, podría resumir toda esta clase en dos dinámicas bastante simples. O constantemente estás cazando mean reversion o constantemente estás cazando trend following. Donde puede variar un poco sería en desarrollo cuantitativo institucional. O sea, aquí ya buscas otro tipo de cositas, buscas explotar estructuras que a simple vista no se ve. Por ejemplo, cómo se ve una estructura más compleja, y tal vez es la primera vez que muchos van a ver este tipo de cosas. Por ejemplo, pruebas de autocorrelación. ACF y PACF. Y ahí sí me van a decir cómo carajo interpreto esto. Bueno, esto es lo que hacen los quants ya institucionales, ¿no? Ya se venden a modelos econométricos, series temporales, estadística más avanzada y empiezan a detectar y filtrar estructura de manera más compleja. Y estos son gráficos, o sea, para lo que nosotros es un gráfico de velas, para un desarrollador cuantitativo, estos serían sus gráficos de información. Ya ni siquiera hay muchas personas que ni siquiera podrían interpretarlos si no tienen por lo menos la base en estadística, ¿no? Pero bueno, esto es básicamente la diferencia. Y hay muchísimos tipos de análisis de datos, pero quiero que se concentren en los que realmente podemos atacar haciendo retails. Y de hecho, de manera muy profesional, no lo estoy demeritando para nada, pero esto es la base de la mayoría de estrategias que existen de trading, ¿ok? Entonces, puedes hacerlo, y entiendan, puedes hacerlo desde lo más simple, cómo se puede operar un trend following, pues hasta por un breakout momentum. Y hay muchísimos papers en internet. Si se van a SSRN o a cualquier página de internet de traders, de papers o desarrollo cuantitativo, incluso su principal base es cada vez que rompa la estructura, meter una operación. Cada vez que rompa la estructura, meter una operación. ¿No? Y eso ya puede ser una estrategia bastante capitalizable, ¿no? Obviamente hay que poner Incluso, matices, pues, proceso adecuado. Dinos, Dani. incluso, o sea, también, o sea, incluso también como decías, también hay estrategias que ni siquiera, las que ni siquiera ocupas ver el gráfico. Por ejemplo, hay una de las estrategias que es que ha sido de las más rentables en el tiempo, la cual se conoce como el PEAT, el cual es esto, Post Earning Announcement Trade, la cual consiste básicamente en acciones. De hecho, alguien creo que preguntaba sobre las acciones. Consiste básicamente cuando existe un IPO, que el IPO es básicamente la oferta inicial de una empresa cuando se lanza a bolsa. Suele haber ciertas ineficiencias en las cuales, por ejemplo, les diría es aquí donde, por ejemplo, se ve un cierto fallo en la teoría de los mercados eficientes de Uchinfama, que es básicamente cuando se ve que se lanza, no sé si han llegado a ver, dicen, oye, ¿sabes qué? La acción, el costo de esta acción está sobrevalorada. Y realmente, o sea, sabemos que en un futuro puede que caiga, pero ¿por qué el precio no lo refleja instantáneamente? Entonces, lo que hacen, por ejemplo, muchos de los traders que se dedican más a la parte fundamental, porque al final quiero que entendamos que existen tres tipos de análisis. Análisis técnico, fundamental, y análisis técnico, fundamental y cuantitativo. Son tres tipos de análisis. Y al final hay gente que solamente se dedica a la parte macroeconómica y le va excelente. Esta es una parte de ella, porque básicamente dicen, no sabes qué, esta empresa, base a cierta data, tiene las posibilidades de que tenga un rally alcista simplemente por el FOMO de que va a salir al mercado. Les voy a poner un ejemplo. Si vemos cotizaciones de que actualmente creo que van a salir, por ejemplo, ya sea de OpenAI o no sé, Anthropic, lo que sea, cuando salen a mercado, mucha gente tiene el FOMO. Hay gente que ni siquiera se entiende, ve los números de la empresa y dice, sabes que esta empresa está demasiado cara, está sobrevaluada. La empresa no vale esto. Pero la gente llega a un punto donde sucede este fenómeno del FOMO, que sale al mercado y dice, no, yo voy a comprar, voy a comprar, voy a comprar, sin conocer realmente la data, ¿no? Y es aquí donde ocurren estos ciertos tipos de fenómenos que se conocen como PIB, o incluso otra parte macroeconómica. Por ejemplo, en algún dado caso llegas a hacer llega a hacer algún live o subir videos simplemente operando noticias macro, ¿no? Me posicionaba previamente a un NFP, un CPI, y la operación se daba un 1 a 5, 1 a 6 en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, al final, son diferentes tipos de análisis. No, ni siquiera necesitan como tal tener, les digo, una noción tan avanzada. Simplemente entender que con la parte algorítmica, no solamente, o sea, obviamente suele ser mejor cuando programan estrategias basadas en data, porque, por ejemplo, Alberto y yo, de hecho, probamos una estrategia que se basaba en momentum. Y al agregar el filtro de la delta al momentum, mostraba tener un poco mayor de eficiencia la estrategia, ¿ok? Porque filtraba un poco mejor estos movimientos que tan significativos eran. Pues a final de cuentas, también, o sea, tío, esto es una de las
cosas importantes, porque incluso también fondos trabajan, muchas de las inversiones se realizan o de las trades son en base a data macroeconómica y no tiene nada que ver con gráficos. O la parte técnica, yo conozco, la verdad conozco pocos, pero también conozco traders que le dan a la parte técnica y han sido bastante rentables. Llegué a conocer un trader que sí estuvo en top global y realmente no utilizaba nada de data. Al final de cuentas, todo esto se va mitigando con el tiempo. Y, o sea, muchas de las cosas que quiero que, bueno, que Alberto y yo queremos transmitirles es que todo va evolucionando de forma rápida. En el trading no se había visto, o sea, al menos para la parte retail, como lo somos nosotros, no se había visto que estuviéramos operando con pues sí, ¿no? Con el option flow, con el order flow, no se había visto esto. Esto se empezó a ver recientemente a partir básicamente lo que cambió todo fue el 2022 cuando salió OpenAI con ChatGPT, porque quitó una barrera muy grande. Si ahorita alguno de ustedes quiere hacerse experto en trading, realmente obviamente se ocupan bases, ¿no? Porque mucha gente ni siquiera sabe por dónde empezar. Si no conoces que existe ni siquiera el option flow, el order flow, o no conoces conceptos, obviamente es un poco imposible. También estaba la parte de la programación, pero ni siquiera conoces qué lenguajes de programación hay o así, realmente es complicado. Si ocupas una cierta base, pero ya no ocupas tener las mismas bases que se necesitaban hace 10 años. Que antes para poder ser un trader cuantitativo necesitabas tener un doctorado, una maestría, tener una carrera larga, una gran trayectoria y bastante experiencia, ¿no? Y probar y fallar y probar y fallar. Porque antes no tenías una inteligencia artificial que te dijera, ah, hiciste este código mal, aquí tienes la corrección, ¿no? Antes tú tenías que checar línea por línea, ver qué estabas haciendo mal y corregirlo. Entonces, al final, la inteligencia artificial nos quitó esa barrera grande. Básicamente, yo recuerdo que incluso Alberto y yo, la primera estrategia que hicimos, una estrategia que era, metemos un largo a las 9:30 y lo cerramos a las 10 de la mañana. Es una estrategia súper sencilla, ni siquiera tiene una gran lógica. Abrimos un contrato a las 9:30 y se cierra a las 10. Y la estrategia fue rentable en el tiempo. Obviamente, no bastó con que fuera rentable, porque si al final hay ciertas pruebas, porque toda la trayectoria que llevamos Alberto y yo realizando estrategias, hemos hecho bastante rentables. Pero que una estrategia sea rentable no significa que debamos ejecutarla. Porque al final de cuentas lo que nosotros buscamos es superar el alfa. Que el alfa es básicamente el rendimiento que nos ofrece el benchmark, el cual es el S&P 500. Y si una estrategia no es capaz de superar el alfa, realmente no vale la pena. Si yo les digo, oigan, ¿qué les conviene más? Si meter su dinero en el S&P 500 que sabemos que históricamente nos va a promediar alrededor de un 13%, o arriesgan su capital, básicamente es por un 4%, ¿no? Que ni siquiera supera la inflación. Entonces, al final de cuentas, lo que buscamos con el desarrollo de las estrategias es encontrar este alfa, ya sea con el análisis técnico fundamental o el cuantitativo. Y si lo podemos complementar, 1000 veces mejor. Porque incluso hay estrategias basadas en data que al estar operando en regímenes, por ejemplo, de noticias de alta volatilidad, llegan a tener desfases que pueden afectar a la eficiencia de una estrategia. Entonces, al final es tener en cuenta todos los diferentes tipos de análisis y poder ejecutar al final, programar, o ya sea en la parte discrecional, ejecutar teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Exactamente. Y bien los dices, ¿no? Este es un negocio donde no sabes lo que no sabes. Y desafortunadamente, más en Latinoamérica, pues hay gente que dice, no, es que ya me esforcé mucho y llevo años dedicándole a esto y nomás no, ¿verdad? Y bueno, los mentores generalmente lo justifican con que, pues es que no te estás esforzando lo suficiente o no lo quieres lo suficiente o es que, pero pues realmente te están enseñando cosas objetivas, ¿no? Siendo honestos. Para ti un cambio estructural puede ser válido, para mí no. O un liquidity sweep puede ser válido para ti, pero para mí no. Y lo justifica diciendo, no, es que no le estás echando tantas ganas, ¿no? O necesitas estudiar más. Y ahí es cuando te entras al camino de la rueda del hámster y empiezas a estudiar 10.000 estrategias de price action. Y les digo de una vez, no es cantidad, es calidad. Es calidad. Entonces, no tiene ningún sentido que le dediques 5, 6 años de tu vida a estudiar solamente price action. Te vas a volver perdón la palabra, te vas a volver una riata, ¿no? Vas a conocer 10.000 conceptos ambiguos. Pero realmente la sostenibilidad y donde el mercado deja de ser ambiguo es conforme te vas acercando. Como les dije la frase de este matemático, Dean Schlichter. Go down deep enough into anything and you will find mathematics. Ve lo más profundo
lo necesariamente profundo en cualquier cosa y vas a encontrar, te vas a topar con matemáticas, ¿no? Con eso cerraría la frase. Y pues sí, o sea, ¿quieres ser más profesional? Pues tienes que ir más abajo, mijo. O sea, no hay de otra. Entonces, pues de ahí viene, ¿no? Y la ventaja, como dice Dani, del trading algorítmico, ojo, no el desarrollo cuantitativo, porque es diferente el desarrollo cuantitativo institucional. En el trading algorítmico, ¿cuál es la ventaja? Que puedes tener estrategias muy simples basadas en este principio de mean reversion y trend following, como dice. Las primeras estrategias que programamos era abre una posición a las 9:30 y cierra la terminal hora, 10:30, ¿no? Automatizando ese tipo de reglas, no solamente estás filtrando estrategias. Por ejemplo, hay muchas personas que ven una estrategia en TikTok o en YouTube que te promete rentabilidad del 90%. Y ahí vas y la pruebas directamente y metes carne al asador. Muchos lo hemos hecho. No, no estoy diciendo que esté mal. O sea, yo también lo hice. Caes en el FOMO. Y ya quieres ver cualquier cosita nueva que haya salido, ya la quieres ver y probar. No, es parte de la curiosidad, ¿no? Y la curiosidad es buena. Pero si se dieran cuenta lo que simplifica el trading algorítmico, absolutamente todo, casi la mayoría de cosas, no todas, se pueden cuantificar. Hay algunas lecturas que realmente es difícil cuantificarlas, ¿no? Por ejemplo, yo no he podido cuantificar bien un order block con las reglas que a mí me enseñaron, porque hay muchísimas formas de identificarlo. Muchos dicen que es las últimas tres velas, muchos dicen que es la última vela, etcétera. O sea, para empezar ahí ya hay algo mal, ¿no? Lo que sí puedes cuantificar son zonas de oferta y demanda por volumen, por ejemplo. Por ejemplo, puedes cuantificar los datos del POC y ahí sí tener una zona de reacción más eficiente, ¿no? Y empezar a construir estrategias en base a eso. A lo que voy es, cuando tú creas una estrategia sistemática con reglas específicas y tienes la ventaja, o incluso puede ser una estrategia sistemática con reglas dinámicas, ¿por qué no? Ahorita la estrategia que utilizamos Dani y yo para operar, por ejemplo, metió una operación aquí y de lo que va del contrato ya nos generó $3,800, ¿no? En una cuenta en varias cuentas fondeadas de Apex. Ahorita tengo 3 cuentas fondeadas de Apex. Entonces, en total llevamos ese profit. Estamos diversificando el riesgo, pero esta fue la última entrada que tomó el algoritmo. Y es una estrategia bastante sencilla, pero es dinámica, ¿no? No es una regla que tenga reglas específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que sí sigue una de estas dos dinámicas, nosotros podemos hacer estas dos dinámicas tan complejas como queramos, o tan simple como queramos. Al igual tu único trigger de entrada es que rompa el alto anterior. Al igual mi trigger de entrada es que rompa el alto anterior y también hay un filtro de volatilidad. Y hay personas que al igual su trigger de entrada es que rompa el alto anterior, tenga un filtro de volatilidad y también tenga un filtro de régimen de mercado. Y puedes ir sumando y sumando hasta encontrarte ya con redes neuronales que pueden incluso anticiparte el régimen de mercado y tomar operaciones no solamente aquí, sino aquí en el inicio del movimiento. Y esa es la ventaja del trading algorítmico, que dejas la discrecionalidad a un lado y la verdad es que puedes aquí tomar dos caminos. Y pongan atención en esto, ¿no? Puedes quedarte en la parte de la lectura cuantitativa, que como ya vimos es completamente válida y puede ser bastante rentable, solamente que aquí el trabajo es un poco más emocional, quieras o no. ¿Por qué? Porque aquí sí puede haber errores humanos. Aunque operes con toda la objetividad del mundo y con toda la información del mundo, siempre se va a prestar a tener un poco más de errores humanos que si se lo dejas a un algoritmo, ¿no? Que tal vez tú tienes una estrategia manual que la puedes automatizar y sobre todo antes de automatizar, testear para ver si es lo suficientemente rentable. Como dijo Dani, ver si de verdad genera alfa o simplemente porque pues sí, o sea, probamos muchas estrategias que son rentables o más bien que no perdieron dinero sería la palabra adecuada. Que No, y aparte, terminaron... y aparte, por ejemplo, yo he visto mucha gente y yo lo viví. Yo de la parte discrecional recuerdo antes de operar como con mi estrategia discrecional, yo recuerdo que hice más de 3 años de backtesting de forma manual, lo cual invertí horas, horas, noches, así como imagino que muchos lo han hecho, que agarran y se sientan en las noches, fines de semana sin salir, se sientan a hacer un backtesting manual, anotando, tomando screenshots, el trade fue a tal hora, fue en tal momento, fue un tanto a tanto, y empiezan a ver, ok, veo que mis trades casi siempre llegan más un 3-1, un 2-1. Pero ¿qué creen? Llegó la parte del golpe que recuerdo que a mí me pasó, incluso lo platiqué con Alberto, fue de que le dije de que me siento muy estúpido, porque ahorita hicimos un backtesting
ya no de 3 años, un backtesting de 5 años y obtuvimos más información, un mejor edge que el haciéndolo de forma manual. Ahora pude ver, ¿sabes qué? Tengo más rentabilidad tales días, tales horarios. Mi mejor riesgo-beneficio es tal, ¿ok? Bajo ciertos regímenes esta estrategia no es tan eficiente. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa si cambio la cantidad de contratos? A lo mejor hay una mejor eficiencia que si hago otra. Puedes checar cosas realmente, ver qué tan rentable es tu estrategia, cuántos test aproximadamente debes de ganar. Y aquí ahora sí, como está hecho bajo ciertos parámetros estrictos, ya no ocurre lo que nos pasa en la parte discrecional de que, hoy es que pensé haber visto esto, hoy estaba todo así, me sentía así. Y pues al final eliminamos todo eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahorita que nos hemos metido más de lleno a la parte algorítmica, a mí me enamoró, ¿no? Porque a pesar de que, a pesar de que llegamos a la rentabilidad, sigue jodiendo esta parte, ¿no? Que imagínense si se levantan temprano después de un día anterior que fue cansado y se levantan al mercado y dicen de que, ¿sabes qué? Hoy voy con todo. Pum, no se da. Otro día, pum, no se da. Y al final alteran las probabilidades jamás van a ser estáticas a como lo es de forma, porque la parte discrecional al final, si a lo mejor tienen un pequeño edge, pero por un mal día de emocional, un mal día de mala gestión psicológica, la cagaron, ese edge que a lo mejor tenía su forma operativa, lo aventaron más para abajo. Y a lo mejor ya se neutraliza ese edge y ya no hay rentabilidad. Y en la parte algorítmica mitigamos ese riesgo. Al final, por más triste que suene, jamás vamos a ser capaces de superar una máquina, de cierta forma, ¿no? O sea, me refiero hablando de la parte de tomar decisiones, ejecutar de forma incansable. Imagínense, yo dejo mi computadora ahorita conectada 24/7, bueno, la apago de vez en cuando para que no vaya a valer, pero la dejo conectada 24/7 básicamente, y yo me voy a hacer mis cosas, regreso y, mira, metí un trade de la sesión asiática, metí un trade de la sesión Nueva York, ya no me necesito levantar tan temprano y puedo enfocar mi energía a otros proyectos. Imagínense poder enfocar su energía y ahora ya no mi energía está enfocada en estar enfrente del gráfico, sino en buscar cómo tener mejor información. Porque el mejor recurso que tenemos en el trading, incluso no es el algoritmo, no es su computadora. El mejor recurso que tienen en el trading es la información. Si ustedes tienen información de calidad, con eso ya pueden ser traders. Es por eso que la mayoría de los traders, Nancy Pelosi, Donald Trump, son los mejores traders que hay actualmente. Y no es que yo sepa, si le preguntas a Donald Trump, oye, ¿qué es el order flow? No, a lo mejor no tienen la menor idea, pero él sabe que si abre la boca y dice tal cosa, el mercado se va a desplomar. Y él agarra y mete una posición, pum, millones, billones, ¿no? Entonces al final lo que ustedes necesitan, lo que se busca, y es lo que hemos hecho Alberto y yo, es por eso que hemos ido descubriendo conforme el tiempo esto, es por el entendimiento de que la información en el trading tiene un valor que no, realmente el valor es un valor que no le podemos poner precio. Y es por eso que tenemos ventaja. Primeramente, operábamos entendiendo la parte técnica, porque sí, de cierta forma, la parte técnica es el reflejo de lo que está pasando en el activo. Ok, según la teoría de los mercados eficientes, pero en muchas ocasiones no contamos con que existe la aleatoriedad. Nosotros no sabemos si mañana va a ocurrir algún suceso que va a alterar esta situación o se va a generar alguna ineficiencia en base al diferente sesgo que tienen las diferentes personas al momento de estar operando. Porque como yo les digo, yo recuerdo que cuando operé de forma discrecional y llegó a operar en vivo, me decían, oye, es que yo aquí vi un rompimiento. Y le decía, es que ese para mí no es un rompimiento. O sea, bueno, para mí este sí lo fue. Oye, ¿por qué este sí lo fue de un minuto hoy y el día de ayer no? Pues, ¿qué te digo? Simplemente este día vi otras confluencias que me hicieron decir, sabes que este rompimiento lo voy a hacer válido. Y era según ese feeling que tú vas generando en la parte discrecional, que tristemente se desarrolla este feeling toma años y bastante esfuerzo, ¿no? Y en la parte discrecional, pues al final de cuentas, ahora sí ya se mitiga esta parte, ahora sí ya dices, oye, ¿sabes qué? Ya no ocupas tener una buena psicología como tal para hacer rentable la parte. Bueno, sí se ocupa una psicología, pero ya no es la misma. Porque, por ejemplo, te dejo la computadora y como ya tienes tus probabilidades de cierta forma más fijas, dices, ok, a lo mejor si va bien, la de prueba se pasa esta semana. Si va mal, a lo mejor se pasa en 2 semanas, 2, 3 semanas. Ok, ya no tienes ese problema. Pero si estás en la parte discrecional, híjole, ya valió ahorita, ya valió otro día y es un sinfín, ¿no? Entonces al final fue lo que alguien me preguntaba, oye, es que ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Le digo, pues mira, al final depende. O sea, al final, pues, o sea, lo puedes ver de diferentes perspectivas. Al final no existe una realidad
100% segura. Pero yo digo, ¿qué prefieres? ¿Tener más probabilidades a tu favor, ayudándote las herramientas que tienes gracias a la inteligencia artificial, a algoritmos, que antes no se tenía, que es básicamente lo más nuevo, la mejor información a la que tenemos acceso el día de hoy? ¿O quedarte con algo que es más antiguo, que sí te va a funcionar, ¿no? Si tú me dices, oye, ¿conoces gente rentable que sigue operando de forma técnica? Sí, sí conozco gente, pero ¿quién tiene mejor edge? ¿Quién tiene un mejor sacrificio de tiempo? ¿Un mejor sacrificio económico? O sea, al final el que opera de forma algorítmica tiene esta ventaja, ¿no? No tiene que estar enfrente del gráfico, no se desgasta emocionalmente, psicológicamente. Entonces al final pues es una decisión en la que ya tienes las probabilidades de tu lado desde un inicio. Ahora sí ya, ¿no? Porque la parte discrecional, como les menciono, sí tienes probabilidades a tu favor, pero con una alteración que hay en tu psicología o en tu lado emocional o en un error manual, esa ventaja, ese edge que tenías, se te destruye, ¿no? Y tienes que volver a retomar desde cero, desde cero. Y con la parte algorítmica ya no. Entonces al final es ahí donde viene el tabulador y pues cada quien lo puede ver de una forma diferente. Pero al menos es una perspectiva de cómo, pues sí, lo pueden interpretar, ¿no? Exactamente. De una u otra forma, en el trading algorítmico ya tienes las cartas sobre la mesa. Ya sabes cuál es tu profit factor. Ya sabes cuánto vas a perder en un pésimo escenario utilizando, incluso pues sí, tienes que tener un poquito de conocimientos de procesos para hacer una metodología correcta, ¿no? De testeo, de desarrollo y evaluación de estrategias. Una de las que utilizamos más es Monte Carlo, un proceso estocástico para evaluar diferentes escenarios, someter tu estrategia a diferentes niveles de estrés. Y ahí te da otra carta sobre la mesa, que es cuál es el peor escenario o cuál es el mejor escenario para tu estrategia, ¿no? De alguna otra forma, tener una estrategia algorítmica, como dice Dani. Mire, Black and Scholes, por ejemplo, es un modelo que evalúa el precio o el valor justo de alguna opción, utilizando tasa de interés, volatilidad, eh, o sea, utiliza varias cosas, precio subyacente, etcétera. Este, pero bueno, en este caso, es el tener una estrategia de trading algorítmico ya es una ventaja, sobre todo emocional, y depende del contexto, es completamente decir, y tengo alumnos que dicen, a mí me gusta más operar de manera manual y tengo el tiempo y la cabeza para hacerlo y soy rentable. Ah, pues qué bien, qué bueno y sí se puede, o sea, no digo que no. Hay personas que dicen, la verdad es que yo no tengo tanto tiempo, tengo otras actividades en el día, no me puedo desempeñar al 100% y si pierdo una operación, psicológicamente me arruina el día, ¿no? Y qué O hueva se les empezar junta con el mañana. trabajo, la escuela. Sí, y psicológicamente dicen, no, pues qué hueva mañana empezar otra vez a construir mi cuenta desde cero. Ah, bueno, pues tal vez para esas personas la mejor opción sería poner todas las cartas sobre la mesa de una estrategia que quieras testear y aún así cuando ya tengas el conocimiento de las probabilidades que tienes de que esta estrategia sea rentable al 100%, que es tu profit factor y tu máximo drawdown. Cuando sabes cuánto es lo máximo que puedes perder y cuánto sabes la frecuencia con la que vas a ganar, porque es el profit factor, puedes lanzar una estrategia, ¿no? Obviamente si cumple con los requisitos, entre otras cosas, pero dices, ah, ok, pues yo me puedo ir tranquilo a mi trabajo, puedo estar tranquilo con mi familia, puedo hacer estas cosas, porque sé que mi algoritmo, una, va a topar las pérdidas con mi gestión de riesgo, y dos, yo sé que no voy a perder más de cierta cantidad de dinero. La configuras, la configuras de manera eficiente para que puedas cumplir tus objetivos en el corto plazo, que sería como pasar una cuenta de fondeo, que es lo que hicimos ya Dani y yo durante las últimas semanas. Ya pasamos 3 cuentas de manera 100% algorítmica y ahorita nos estamos concentrando, ahora sí, las mismas estrategias que utilizamos para pasar la cuenta, las adaptamos y las optimizamos ahora para maximizar el beneficio esperado, ¿no? Y ahorita nada más nos estamos dedicando a cobrar, básicamente. O sea, estamos seteándolas en... Él tiene una cuenta, yo tengo 2 cuentas, seteamos algoritmos y nada más estamos farmeando para solicitar el payout. Y listo, ¿no? Yo de vez en cuando sigo operando con mis alumnos, pero ahorita realmente mi tiempo lo enfoco 100% en investigación y como dice Dani, en construir sistemas que me puedan generar este rendimiento y la investigación y filtrar data de calidad, ¿no? Ese es el objetivo de mi trading ahorita porque también mi contexto no me permite estar más tiempo en la computadora. Entonces, pues sí, me estoy inclinando un poco más a la parte algorítmica, pero sé que puede ser igual de rentable en la parte de lectura cuantitativa. Pero para entender esto, créanme que a mí me hubiera encantado hace 4 o 5 años, hace 6 años, ya estoy más viejo, ya tengo 23. Hace 6 años
me hubiera encantado cuando empecé en trading que alguien me hubiera dado esta clase y primero me haya explicado esto, este embudo. ¿Por qué? Porque así no hubiera desperdiciado 4 años de mi vida solamente estudiando price action y preocupándome por conocer la nueva estrategia que todo el mundo habla. Ya sé, hubiera tenido E un incluso camino. cortar incluso cortar la incertidumbre, decir, no sé si voy a ser rentable en algún momento, Exacto. porque hay esto, el otro. O sea, aquí ya se corta esa parte, ¿no? Que todos dicen, es que yo no sé, no, o sea, muchos dicen, yo no sé si lo voy a lograr, o dudo de mí, y se rinden muchos en el camino. Aquí realmente ya no hay de que me rendí o no me rendí, aquí lo hiciste o no lo hiciste, y se acabó, literal, te funcionó la estrategia chingón. Y si ya viste y validaste que no funciona, pues sigues buscando encontrar la estrategia que funcione, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues da una ventaja, y de hecho, déjame les enseño ahorita, creo que lo voy a enviar aquí al chat déjenme ver porque ando en el teléfono. Lo envié hace ratito al grupo, pero les mando la foto, literal. Ahí pueden checar las fechas, pueden ver todo. Yo la cuenta que tengo actualmente operada es con 5 contratos. Pueden ver ahí tal el desempeño y la estrategia de los últimos días. Ahí la pueden ver. No, y al final de cuentas sí hay problemas, porque imagínense, si se logran ver en la racha de, por ejemplo, Alberto las ejecuta con un contrato, yo trato de meterle un poquito más de, mi paciente es un poco menor, entonces sí trato de meterle un poco más de riesgo, pero al menos en la parte algorítmica, porque bueno, si ya tengo más o menos las posibilidades, pues está de perlas. Pero por ejemplo, dicen, oye, aún así en la parte algorítmica, o debido, bueno, por ejemplo, a la parte de empresas de fondo, que es algo también que hay que destacar, no por operar de forma algorítmica ya significa rentabilidad infinita. Porque si se fijan, por ejemplo, en la imagen que les envié, si se logra ver, la mayoría son ganancias, pero hay una pérdida. Ahora quiero que se imaginen 2 pérdidas consecutivas, puede ser algo muy negativo para la estrategia cuando tuvo, en este caso, las empresas de fondo te ponen el drawdown dinámico. Ok, entonces es una limitante que hay tristemente para el trading algorítmico. Es por eso que están estas reglas, porque no dejan respirar y matan el edge de una estrategia. Todas estas restricciones. Y a lo mejor de forma discrecional no las entendemos tanto, porque decimos de que no, pues le bajo el riesgo y todo, ¿no? Para operar realmente, si ya tienes algo efectuado, obviamente le quieres subir el riesgo. Pero tristemente, pues les digo, esa es una de las realidades, o sea, es más, nos obligan a ser conservadores. Pero ahí pueden ver simplemente las estrategias, pueden ver las fechas, la cantidad de contratos, cuánto porcentaje se movió de lo que ejecutó el algoritmo que desarrollamos Alberto y yo. Y pues ahí pueden ver literal el resultado. Hemos compartido las entradas. De hecho, déjenme ver en el teléfono. De hecho, creo que fue en Instagram. Estuve publicando las estrategias, el net profit que se fue generando día con día. En mi comunidad también, de hecho, lo publiqué, lo voy a publicar. Pues bueno, ahí también lo pueden ver en el gráfico de Alberto. Cómo se fue desarrollando, ¿no? Y hasta en tiempo real les transmití las operaciones y todo, las subí y todo, lo pueden checar en Instagram, en TikTok. Entonces al final, pues a todos nos gusta el trading, pero al final cambia el enfoque y tristemente yo sigo viendo gente y mucha gente me ha dicho, oye, ¿por qué complicas el trading? El trading no es complicado, el trading es sencillo. Hasta la estrategia más rara puede ser rentable. Y digo, no, no es cierto. No, la estrategia más sencilla no puede ser rentable. O sea, mi carrera universitaria, mis especializaciones en el extranjero, lo que yo he visto de mentores, cómo tienen posgrados, cómo tienen, no es porque lo que te la quisiste complicar porque sí, realmente tiene, o sea, tiene un motivo. Y al final, a lo mejor, en la actualidad, debido a la inteligencia artificial, ya no se necesita tener ese nivel. Porque pues ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, yo llego a un punto donde decía, oye, yo llegaba a ver y decía, oye, pues hay tantos lenguajes de programación, ¿cómo sé en cuál se programan y todo, no? Pues fui entendiendo, oye, ¿sabes qué? Python puede servir, pero los que en algún punto les haya dado curiosidad y se han metido a Colab van a ver que es un desmadre poder hacer trading algorítmico desde Python. ¿Por qué? Porque se necesita una cierta infraestructura para poder desarrollarlo y es más desmadre. Necesitas conectar a lo mejor alguna API o a otra cosa. Luego viene, oye, vi que también hay otro lenguaje de programación que se llama C++. Y algunos de aquí a lo mejor no entienden mucho de lo que hablo. Los que llegan a un poquito de programación a lo mejor pueden buscarlo en internet para que vean, oye, qué diferentes tipos de lenguaje de programación hay. Igual ahí me gustaría decir en el chat que digan si realmente conocen estos lenguajes de programación. Python es el más común, pero por ejemplo, hablando de C++, C++ no se usa tanto para esto. C++ se usa más para high frequency trading. ¿Ok? Entonces, al final también tienes que definir qué lenguaje de programación. Ahora no son, y son bases que les explicamos un poquito de la formación, pero ya no es solamente de que, quiero programar, ¿sabes qué? Voy a programar en JavaScript, en HTML. Pues dices, oye, eso no tiene sentido. Necesitas utilizar cada lenguaje de programación para lo que funciona. C++ para high frequency trading. Python para desarrollar una parte un poco
más compleja en la parte de trading algorítmico. Pero ¿qué crees? También lo puedes hacer con otros tipos de lenguajes que pueden ayudar, como puede ser el Power Language. Entonces, al final, también es entender todas estas bases, la teoría, irse adentrando, y es una parte muy interesante todo esto. Entonces, de hecho, bueno, ahí vi que alguien dice Python, C++, sí, también hay otro, que de hecho lo explicamos en la formación, pero también hay R, también es otro. O sea, al final, es ver qué cosa se adecua a cada cosa. Y en muchas ocasiones, si yo le digo a alguien que no tiene experiencia en esto, oye, prográmame una estrategia, me dicen, oye, ok, programo, ¿cómo la programo? Y si vas a ChatGPT o a Cloud y dices, oye, ¿me programas una estrategia? Pues te la programa. ¿En qué lenguaje? ¿Quién sabe? La intentas ejecutar, no te va a dar. Y aparte, si no conoces un poquito cómo se estructura el código, pues, híjole, pues ya valió, porque te la hizo, quién sabe en qué lenguaje te hizo la estrategia de programación, solamente prográmala. Ni siquiera especificaste, y es ahí donde el objetivo es especificar, oye, es en tal lenguaje de programación, con tales requerimientos, y con ciertas especificaciones, ¿no? Porque también mucha gente dice, oye, ¿sabes qué? Dame una estrategia que sea así, 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 así. Y le escribes todo de golpe a la inteligencia artificial, y no, hay un proceso con el cual se desarrolla, ¿no? Hay un proceso en el que tienes que ver que las partes del código estén bien, o tienes que ver que tenga coherencia lo que haces. No es nada más prográmala y la lanzo y ahí ya te dio, ¿no? Muchas veces es agarrar, tienes la base del código y la vas modificando poco a poco. Porque tristemente, o sea, a pesar de que la inteligencia artificial sí nos ayuda bastante, no está en un punto donde le puedes decir, oye, ármame esto, esto y esto y esto, y te lo da. Ok, hablando de cosas complejas. Entonces, pues sí es un show. Sí, es excelente. Pues sí, o sea, la verdad es que esta clase me gustó bastante, sobre todo para poner todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Todas las cartas sobre la mesa, todos los posibles caminos que puede adoptar una persona que se quiere dedicar a esto. Recuerden, es calidad, no cantidad. No sirve, en esta profesión no sirve que trabajes como burro. No te tragues la mentira de que de que no eres rentable por la psicología y la gestión de riesgo. Obviamente son un factor importante, pero no es cierto. O sea, realmente hay estrategias, se los juro que hemos programado estrategias de gurús y así, y las he publicado en TikTok, ¿no? O sea, no, literalmente sin filtro. O sea, agarro lo que dicen literalmente esos güeyes, utilizo los parámetros que dicen, y ejecuto el algoritmo como dicen, sin paja, vaya, y pues no son Y la mayoría no rentables, sirve. no son rentables de verdad, y estos se dicen, es que para que funcione esta mejor psicología y gestión de riesgo, pues no, o sea, puede ser un factor de echar a perder el edge, ¿no? O sea, de que sobreoperes y así, pero si de verdad no es rentable en el tiempo y no puedes justificarlo con data histórica, olvídate, o sea, por más psicología, aunque seas David Goggins, o sea, aunque seas el hombre mentalmente más fuerte del mundo, de verdad no vas a hacer que jale, ¿no? Necesitas. Y qué maravilla del trading algorítmico que tienes esa oportunidad de tener o conocer un proceso, más allá de ejecutar operaciones, sino tener un proceso. Porque sí, o sea, como dices, Dani, puede haber mucha gente que nada más llega a ChatGPT y le dice, dame una estrategia tal. Y ya la ejecuta, la y se va, pero no sabe evaluarla de manera cuantitativa, no sabe evaluar las métricas, no sabe el profit factor, no le hizo el proceso de estrés, no la sometió al requerimiento necesario para que sea institucionalmente válida, ¿no? Entonces, pues ahí está el valor agregado, ¿no? En conocerlo, en conocerlo. Y bueno, yo la verdad me quedo con esta reflexión. Ya saben que no es que sea A o B, puede ser A y B. Entonces, pues sí, tengan cuidado mucho en qué fase se encuentran de este filtro que les compartí. Y, y pues es eso, ¿no? O sea, esa frase que dijo este matemático, pues me gustó mucho. Entre más vayas más profundo en las cosas, pues te vas a topar con matemáticas al final del camino. Entonces, pues si eres lo suficiente curioso, no importa incluso que no me creas, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que algunas cosas que comparto es no sé qué y que no les gusta y que prefieren operar con sus dibujitos. Pues está bien, ¿no? Adelante. Pero si son lo suficientemente curiosos, pues se van a topar con esto. Y ya se los estoy adelantando de una vez. O sea, de verdad, no me crean. Investiguen por su cuenta y se los juro que se van a topar con esto. Y a mí me hubiera encantado que alguien hace 6 años me hubiera venido con esta gráfica y me lo hubiera mostrado. Y me dice, las cosas van a estar así, así, así. Tú decides cuánto tiempo te quedas en cada etapa. Entonces, pues sí, poner bien las cartas sobre la mesa, identificar qué es qué, no comparar peras con manzanas.
Y pues adelante, gente. No sé si tengas algo más que agregar, Dani. Pues sí, más que nada que entiendan al final todo el panorama. El objetivo de esta clase es siendo en el panorama completo. Que no solamente tengan en cuenta la parte discrecional, que es a la que todos estamos acostumbrados, sino que ahora también tengan en cuenta la parte algorítmica y sepan que hay más allá de simplemente ver dibujitos en un gráfico, ¿no? Y que pues el objetivo también es que sepan que con Alberto y que conmigo pueden acudir, apoyarse y que les vamos a estar apoyando para que puedan ir construyendo toda esta parte, un sistema algorítmico y pues que vayamos evolucionando todos, ¿no? Al final de cuentas, ni siquiera Alberto y yo, o sea, todo el tiempo seguimos aprendiendo, todo el tiempo seguimos viendo con quién instruirnos y es un sinfín de nunca aprender, ¿no? Imagínense, es como la medicina. Los doctores van viendo de que, ¿sabes qué? Salió una nueva tecnología, tenemos que adecuarnos, adaptarnos y seguir con lo nuevo que se va surgiendo, ¿no? Y es lo mismo, y tristemente, o para bien o para mal, al final la adaptación es algo que tenemos que ir desarrollando, no es como que lo que te funcionó en su momento va a seguir funcionando, ¿no? En su momento nos funcionó ICT, perfecto. Actualmente no sirve. Sigue, no digo que es una mala base, pero tristemente no sirve. Incluso, si no me equivoco, o sea, no recuerdo si fue Ivan Sherman o fue alguien más, pero validaron mediante algoritmos que no servía lo que hacía. Y incluso, digo, Alberto y yo hemos evaluado estrategias como, han visto, estoy seguro que han visto gurús como TJR, a un tal que se llama Alex TFX o algo así. Son estrategias que no tienen edge, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué he visto que alguien gana y otro no? Al final de cuentas está la subjetividad de lo que cada persona ve con una estrategia, ¿no? Yo recuerdo que en su momento, por ejemplo, junto con Alberto, operábamos los dos en su momento con bases de ICT y él veía algunas cosas y yo veía otras. Metíamos cada quien entradas totalmente diferentes y ambos se nos daban, ¿no? Entonces, al final, para concluir esto, pues que sepan que tienen aquí, hay, o sea, dos personas con quien pueden acudir y al final tienen el respaldo también de una comunidad, ¿no? Donde vamos a estar intentando aportarles valor, ir construyendo toda esta nueva base sólida que pueden escribirnos siempre que lo necesiten y pues al final, pues sí, ¿no? Ir desarrollando esta formación en la parte del trading. Y la verdad es que cuando les gusta realmente el trading es apasionante, seguir descubriendo y descubriendo, viendo todas las nuevas cosas que van surgiendo. Y pues sí, yo con eso concluiría y pues sí, no sé si gustas agregar algo, si no, concluir y pues que sepan que estamos aquí para apoyarlos con lo que sea. Pues muchas gracias a todos por asistir y la verdad, pues sí, nada más tengan cuidado con lo que reciben, el filtro de las personas, sobre todo, ¿no? Me siento con la autoridad de Dani también de decirle a los que sabemos, porque pues hemos invertido en nuestra educación, ya sea por adentro o por afuera, pero digo, no estuvimos también en cualquier universidad, ¿no? Tenemos experiencia internacional. Realmente, más allá del conocimiento de la escuela, lo que nosotros le damos el valor es a las personas que llegas a conocer, ¿no? La mayoría de nuestros profesores, pues, fueron a contrario de lo que mucha gente comenta en internet, que los profesores no valen madre, dicen, pues, perdónenme, pero pues he conocido gente que estudió matemáticas, economía y han trabajado como traders, como quants, como desarrolladores en bancos y al final es de las personas que más aprendes, ¿no? O sea, realmente. Justo yo tenía, o sea, eso que dices, literal, yo recuerdo o sea, cuando estuve en Ginebra, Suiza, para los que no sepan, Ginebra es la capital bancaria del mundo, la capital financiera. Y yo recuerdo que estaba ahí, yo tenía esta perspectiva de, oye, pues mi profesor de finanzas llega en un carro que dices, oye, pues todo lo que me enseñas nunca lo aplicaste, ¿no? Pues teoría, pero nunca aplicaste. Y al final, tristemente, pues también hay que tener que la mayoría de nosotros somos de Latinoamérica y es tercer mundo. Pero yo recuerdo que esta parte me cambió un poco la perspectiva. Cuando estaba en Ginebra, Suiza, una de mis clases, o sea, obviamente no era consecutiva, pero me llegó a dar clases el director ejecutivo de JP Morgan. Entonces yo recuerdo en ese momento cómo realmente aprender de alguien que tiene los resultados que tú quieres o que está realmente en el medio que tú quieres, sí te cambia. Tristemente, esto también hay que definir que no todos los maestros realmente son maestros y hay diferentes cosas, ¿no? Y lo digo en todo aspecto, incluso para la parte, o sea, a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero incluso yo recuerdo cuando empecé a entrenar, yo decía, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría conseguir estos resultados físicamente, me gustaría aprender a hacer estas acrobacias. ¿De quién voy a aprender? De alguien que la sepa hacer, ¿no? Entonces, volviendo al tema,
Yo recuerdo esta vez que estuve con el director ejecutivo JP Morgan y fue impresionante cómo se explicó que incluso del volumen total, pues es raro que se efectúe la parte del trading. Ahí los traders que hay, por lo general, son de que tienen 2, 3 traders y tienen un sistema complejo. Y realmente lo que se usa ahí es más que nada frequency trading. No es como tal. No, yo no he visto realmente ningún trader como tal que se dedique a esta parte de, o sea, está hablando de trading, no de especulación, que se dedique a la parte de, checo el orden y tal así. Se usa más todo esto. La parte del volumen que se efectúa más que nada es para la parte de coberturas. Es mucho el volumen, porque mucha gente dice, oye, yo necesito cubrirme. Todas las empresas que conozcan con materias primas se cubren mucho con futuros. Entonces esto no lo hacen de forma algorítmica. O sea, lo hacen un poquito más de forma anual. Pero al final, pues sí, ¿no? Que entiendan obviamente evaluar de quién pueden aprender y de quién no. Pero sí, o sea, al final Alberto y yo hemos estado en una diferente experiencia que gracias a Dios pues no la ha permitido. Y pues sí, hay gente de la que se puede aprender bastante, ¿no? Ver su trayectoria, lo que ha hecho y pues ir mejorando, ¿no? Al final, casi siempre de todos podemos aprender algo. Pues sí, ¿no? Que intentar cambiar un poquito el panorama, saber filtrar y pues darle con todo. Exactamente, gente. Y justo una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Por ahí vi a un chavo que me dedicó un video. Dijo algo como de que era ego, ¿no? Que la gente en Latinoamérica aprendía con lo que tenía. Pues realmente no es excusa, o sea, tenemos tantas herramientas ya. Que pues sí, o sea, tu primer golpe, así que el primer putazo cuando te metes a estudiar esto, pues va a ser el TJR, ¿no? O alguno que otro. Y pues sí, la verdad es que hay gente que pues se queda en esa fase. Pero pues existen modelos de machine learning, inteligencia artificial que les puedes preguntar cosas. Y bueno, también estoy consciente, no muchas veces te va a dar la respuesta adecuada, porque también están programados para darte o decirte lo que quieres escuchar de cierta forma. Le dices a ChatGPT, dame una estrategia de trading rentable, y te va a decir, bueno, va a depender de tal, tal, tal. Las estrategias que más utilizan son soporte, resistencias. Entonces, pues sí, o sea, realmente es una profesión que no sabes lo que no sabes. Pero el que busca, y aquí aplica mucho esta frase de eh, who never fuck around, never finds out. O sea, si nunca andas ahí jodiendo y investigando y moviéndote y todavía andas de curioso, vaya, realmente nunca vas a ver qué onda, nunca vas a ver qué pedo. O sea, y eso no importa si eres de la TAM, de China, de la India, de Europa, no importa. O sea, the more you fuck around, the more you find out. Entonces, nunca pierdan la curiosidad. Nosotros estamos, créanme que les vamos a dar, como esta clase, vamos a darles herramientas y vamos a poner herramientas a su disposición. Clases igual gratuitas, sin mayor compromiso, para ir despertando a Latinoamérica, carajo. Porque de verdad que ya me cansé que nos estén mete y mete ¿ya saben qué? Con información de mierda. Entonces, pues así está el pedo, gente. Móntense en la ola. Entonces, pues de mi parte Pues sería a darle todo. con todo. A darle con todo y aprovechen este canal y hagámoslo crecer y ser exponentes en este mundo, ¿vale? Así es. Y pues cuídense mucho y aquí estaremos próximamente. Que Dale, tengan un excelente día y sí. bendiciones, gente. Al rato le subimos este video a la velita roja. Cuídense.